Dios nos bendiga en esta mañana, mis amadas y amados. Todas las cosas en la vida tienen su más y su menos. Todas las cosas en la vida tienen el pro y el contra. Todo. Y acuérdense que yo le he enseñado eso, que todos los sentimientos son de Dios. Todo. Odiar es de Dios. Odiar es de Dios. Ahora usted tiene que saber qué usted odia. Porque si usted dice que usted odia el pecado, eso es de Dios. Que usted odia a los demonios, que usted odia la bebida, la prostitución, que usted odia, claro, eso es de Dios. La misma Biblia dice que Dios odia. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Todo depende de a qué usted le dirija el sentimiento. Y también nuestros sentimientos tienen su más y su menos, su pro y su contra. Gloria al Señor. Hay veces que usted dice, no, yo siento hacer esto, analícelo al paso, a ver si es de Dios. Porque puede ser que no sea de Dios. Nunca nos dirijamos por lo que sintamos ligeramente. Ahora, cuando usted vea que es de Dios, dale para adelante. Gloria al Señor. Y yo hice esto una vez y yo lo siento de hacerlo otra vez. Algo sencillo, y es que a nuestra hermana Adi, como Adi viene de Alto del Yaque con nosotros, yo quiero agradecerle a Adi públicamente lo que ha sido Adi para esta iglesia. Todos ustedes, yo les agradezco, a todos yo les admiro, le amo, pero en este caso por el esfuerzo que Adi hace, yo quiero agradecerle. Porque ustedes saben lo que está desde un principio, que muchos vinieron para acá, pero no hay ni uno. Solo Adi. Entonces Adi ha sido fiel a esta iglesia. Adi es de esta iglesia. Adi es de esta iglesia nuestra, pero ha sido fiel. Hay mucha gente que se emociona. Pastor, yo quiero congregarme con usted, yo quiero ir para allá, para los hermanos. Y después que vienen 2 o 3 domingos, ya no vuelven. Adi, muchas gracias. Dios te lo bendiga, hermano. Muchos han venido. Así fue Jesús. Muchos discípulos, y a la hora de la verdad nada más quedó Juan ahí alrededor de la cruz con María y la otra María del Egipto. Ahí se mantuvo Juan nada más. Así también sucede con nosotros, tenemos mucha gente y cuando viene a ver nada más queda 1 y 2. Es así la cosa. Gloria al Señor. Pero lo más importante es que tenemos nuestro Señor Jesucristo, quien va a seguir haciendo la obra que se necesita hacer aquí en los almacenes. En esta mañana vamos a continuar y vamos ya a terminar también, como último domingo, temas concernientes a la Biblia, a la palabra de Dios. Por la razón de que estamos en septiembre, mes de la Biblia. Mes de la Biblia en República Dominicana. Estamos trayendo estos temas porque, hermano, yo creo que estamos todos agradecidos de que Dios haya dejado su palabra escrita en un libro para nosotros, porque sin eso, hermano, no íbamos a saber cómo acercarnos a Dios, no íbamos a saber los pasos que había que dar para conocer a Dios, para estar con Dios, no íbamos a saber, íbamos a andar como el chivo sin ley, íbamos a andar sin rumbo, sin esperanza. Pero por la Biblia que nosotros sabemos que hay un Salvador que se llama Jesucristo, por la Biblia que nosotros sabemos que el plan de Dios se cumplió en Jesucristo, y por eso debemos de estar agradecidos, hermano. Y sin miedo, lo que la Biblia dice, estamos dando pasos para salvarnos en Cristo, y esos pasos los damos seguros porque la Biblia nos dice. Lo que esté fuera de la Biblia nosotros no lo podemos hacer, porque nos vamos a perder. Es lo que esté ahí. Que no sé cómo hay iglesias que dicen ser de Dios y con doctrinas diabólicas, con doctrinas que la Biblia no la apoya, y dicen ser de Dios. Parece que no leen la Biblia, porque el que lee la Biblia sabe lo que es y lo que no es agradable a Dios. Pero en esta mañana vamos a tocar un tema que yo lo consideré muy importante. Yo encontré muchos temas bíblicos sobre la Biblia, muchas preguntas, y le impartí una de esos temas a la hermana Charo,
también le impartimos una a nuestra hermana Maguen, como también le impartimos una a nuestra hermana Lady. Yo tomé una pregunta, y la pregunta de hoy, como si ustedes me la hicieran: ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? Esto sí es importante, hermano. ¿Por qué es tan difícil entender la Biblia? Y a su nombre. Gloria. Voy a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso está en 2 Timoteo 3, 16, 17. Sigo leyendo. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Eso está en Salmo 119, 105. Sigo leyendo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Eso está en Santiago 1:22. Se oye diferente porque son otras versiones bíblicas. Dice el próximo texto: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Salmo 119, 9. El otro texto dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11, 28. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Amén. Pueden sentarse. Alabado Dios. Y hay algo que la Biblia no lo dice, pero lo digo yo, y lo digo conforme a la Biblia, conforme a una interpretación, a una lógica, diríamos. Si la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre, y Cristo nos mandó a que esa palabra esté en nosotros, ¿qué produciría ella para nosotros? Que también seamos para siempre. Amén. Si nosotros la hacemos permanecer en nosotros y la practicamos, entonces la Biblia, la palabra de Dios que es para siempre, nos hace ser eternos a nosotros también. Gloria al Señor. No se le olvide la pregunta de hoy: ¿por qué es tan difícil entender la Biblia? Gloria a Dios. En diferentes grados, todos nosotros batallamos en tratar de entender la Biblia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En diferentes grados. A lo mejor hay uno que tiene un poquito más de batalla que otro. A lo mejor hay otro que desde que escucha la Biblia, un verso de una vez lo interpreta bien, le da fiel interpretación. Hay otros que no. A otros que de una vez preguntan: ¿qué significa eso? Pero hay otros que a lo mejor a media. Y todos tenemos una batalla en cuanto a tratar de entender la Biblia, aunque en diferentes grados cada uno. Y aún después de 2000 años, aproximadamente Cristo vino hace 2000 años, y en la historia de la iglesia que nació con Cristo allí, todavía la Biblia tiene versículos y pasajes que aún nosotros no podemos entender, que dejan algunas interrogantes. Aún los brillantes estudiosos de la Biblia, óigame, gente que usted ve en las redes sociales que son maestros de la Biblia, todavía tienen versículos que ellos no logran entender. Todavía están especulando en algunas interpretaciones bíblicas. ¿Por qué es que es tan difícil la Biblia de entender? ¿Por qué se necesita tanto esfuerzo para nosotros poder entender totalmente y correctamente la Biblia? Sí, hermano, necesita esfuerzo. Y uno de los esfuerzos que usted tiene que leerla a diario. Y leerla no solamente de pasada, leerla analizando, pensando, escudriñando.
Pero debemos ser fuertes, hermano. Vamos a permanecer. Aunque la Biblia nos señale, aunque la Biblia nos diga las cosas malas que tenemos, alabado sea el Señor. Nos hemos preguntado por qué es tan difícil entender la Biblia. Nos hemos preguntado por qué es necesario tanto esfuerzo para entender total y correctamente la Biblia. Pero antes de intentar responderle, hay que decir algo muy importante. Por difícil que le sea a usted entender la Biblia, esté seguro de que Dios nos dejó la Biblia y no fue escrita bajo confusión. No es confusión. La Biblia es de Dios. La palabra de Dios fue revelada por Él. Es de Dios y no hay confusión en ella. Lo que nos confundimos a veces somos nosotros, que a veces leemos la Biblia, que más adelante vamos a hablar, de una forma indebida, y nos viene una interpretación errada y de una vez la aseguramos que así es. No, debemos de leer la Biblia en el Espíritu de Dios para que nos dé a entender su palabra correcta como es. Amén. Alabado sea Dios. Quería decirle eso antes de darle alguna respuesta. Y es de que la Biblia no fue escrita, ni tiene ninguna confusión, ninguna duda. El mensaje de la palabra de Dios es perfectamente claro. El mensaje de la palabra de Dios es firme, es claro, es eficaz. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por la razón que la Biblia a veces resulta difícil de entender. Comienza a coger ahí. Hay gente que pregunta, ¿por qué es tan difícil la Biblia? Nosotros somos pecadores. No hay ni uno justo. Pero ¿qué sucede? Que como somos pecadores, ese pecado que nosotros tenemos, aunque todos estamos en pecado de una forma literal, vamos a decirlo así, de una forma real, porque no hay ni uno justo en la tierra. Nosotros somos santos porque la santidad de Cristo nos arropa y Dios ve a Cristo en nosotros. Pero no es porque nosotros seamos santos, pero debemos de practicar la santidad. Y aunque practiquemos la santidad y aunque estemos en Cristo, debemos de reconocer que somos pecadores. Y al ser pecadores, esa pecaminosidad que tenemos es la que nos lleva a no entender la Biblia. Es la que nos lleva a errar en la interpretación de la Biblia. Alabado sea el Señor. Ese es el primer paso. ¿Por qué es tan difícil entender la Biblia? Porque somos pecadores. Y la Biblia, la palabra de Dios es santa y pura como es Dios. Amén. Y a veces nuestra pecaminosidad es la que reina, es la que impera cuando estamos leyendo la Biblia. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Nosotros somos seres caídos. Y a veces como caídos, esa caída nos engaña y nos hace ver cosas que no son. Por eso hay religiones falsas. Porque hay gente que han interpretado la Biblia conforme a su pecado, conforme a su caída, conforme a su humanidad caída, y por eso se han inventado religiones. Hubo uno, que no recuerdo el nombre de ese señor, que eso me impactó cuando yo vi ese programa, un documental. Y eso no hace tantísimos años que pasó. Ese hombre tiene una iglesia. Y ese hombre le enseñó a la iglesia como que el Dios de esa iglesia, como que era él. Que él era el hombre, el profeta, que él era Dios mismo. Y convenció a mucha gente, hermano. Él interpretaba la Biblia conforme a lo que él quería. Óigame, y convenció tanta gente que uno le dijo: si ustedes quieren ser salvos, yo le voy a invitar a que hagamos algo para que nos salvemos todos juntos. Dios me ha revelado que todo el que quiera ser salvo, lo que tiene que hacer es junto conmigo quitarse la vida. Nos vamos a envenenar todo para que ahí mismo cuando muramos nos salvemos todos y nos vayamos a la presencia de Dios. Y mucha gente creyeron, y ¿sabe cuántos se murieron junto con él? Y se fueron a una isla sola, solitaria, y allá se envenenaron él y todo lo demás. 700 gentes murieron porque dijeron y creyeron que haciéndolo así era que se iban a salvar. Hermano, eso no está en la Biblia. Es que si nos dirigimos por la Biblia no vamos a ser engañados.
No podemos ser engañados si nos dirigimos por la Biblia como es, hermano. Entonces, hay muchos factores que pueden hacer que la Biblia sea difícil de entender. Y hoy vamos a tratar algunos. Primero, hay una diferencia en el tiempo y la cultura. El tiempo y la cultura van cambiando. Eso se va como revolucionando. Eso va renovando. Y la cultura de hace 2000 años atrás no es la misma cultura de hoy. Y cuando la Biblia menciona algo que es de aquella cultura y que ya hoy no se usa, usted no lo entiende. ¿Comprende? Esa es otra de las razones por las que usted a veces no entiende la Biblia. El tiempo va cambiando. La inocencia de la gente. Es más, que todavía cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que la inocencia de la gente era diferente a la malicia que hay hoy. Gente adulta, hermano, ustedes lo veían que eran sanos. Gente que no eran de campo y actuaban como campesinos, de tan sanos que eran. Y todavía hay gente que usted se va a un campo y usted lo ve que son inocentes. Entonces, esa inocencia de hace 2000 años a hoy no es la misma. No es la misma, hermano. Entonces, por eso, y también la cultura. Y le voy a poner un ejemplo. Hay un salmo que dice, en el Salmo 51, creo que sí, que dice: límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. La versión que nosotros tenemos dice así, pero hay otra versión más antigua que dice: límpiame con hisopo y seré más blanco que la pulpa del coco. Uno menciona la pulpa del coco y otro la nieve, pero ¿de qué color son los dos? Blanco. Entonces lo importante es el color que se está mencionando. Entonces, entienda, ¿cómo se soluciona eso? Que usted lee la Biblia cuando vea algo raro que usted no entiende, váyase a Google o váyase a algún sitio, no sé, a una biblioteca, porque el que lee la Biblia y haya algo raro que no entiende debe averiguar. A lo mejor es algo de una cultura que usted no entiende. La cultura de esa gente de esos lados de para allá, ellos creen que dando su vida por su nación ellos se salvan. Usted ve la gente esa que destruyeron las Torres Gemelas, que ellos mismos se suicidaron en el avión que trajeron. Para esos, gente de esa área de para allá, para ellos el morir por su país le da la salvación. Esa es la cultura de ellos. Inclusive en la Biblia usted encuentra en la antigüedad que sacrificaban niños y hacían una mortandad de niños. La Biblia no me dice eso. Si yo me dejo dirigir por la Biblia, esa cultura en mí no puede imperar. Amén. Esa cultura en mí no puede estar, porque la Biblia me enseña que no. Aleluya. Entonces, por esa razón de la cultura y el tiempo, es que nosotros muchas veces no entendemos la Biblia. Pero también, en segundo lugar, alabado sea el Señor. En segundo lugar, la Biblia contiene diferentes tipos de literaturas, incluyendo historia, leyes, poesía, canciones, literatura de sabiduría, profecía, cartas personales y literatura apocalíptica. Porque la Biblia contiene de todo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender más o menos a qué rama de esas cosas pertenece lo que usted está leyendo, para que pueda entender. Usted sabe que los salmos no eran ni que un libro que estaban haciendo, eso eran canciones. La mayoría de eso eran canciones. También la Biblia está llena de poesía. Y el reconocer que la Biblia contiene diferentes géneros es vital para evitar confusión y malos entendidos. ¿Quién ha visto o ha leído o por lo menos ha escuchado el libro de Cantar de los Cantares? Amén. El libro de la Biblia que se llama Cantar de los Cantares de Salomón.
Óigame, que habla en la verdad. Eso no era un libro. Se recibió como libro en la Biblia. Y se recopilaron cartas que Salomón le mandaba a una muchacha. Qué romántico. Y también la muchacha le mandaba cartas a Salomón. Y por eso usted ve ahí en Catálogo Cantar que dice el esposo, la esposa. Y así, porque ellos se contestaban y se escribían. Eran cartas amorosas. Eran cartas amorosas. Ahora, ¿cómo se interpreta el libro de Cantar de los Cantares? Fácil. Todo lo que usted lea concerniente a la tsunamita es referente a la iglesia. Ella representa a la iglesia. Salomón representa a Jesús. Y todo lo que usted lee ahí es concerniente a Jesús y la iglesia, no a lo que fue literal, que era Salomón y la tsunamita. Si usted quiere usar un pasaje de eso para mandárselo a su esposo, usted no peca con eso, eso está bien. Porque eran cartas amorosas. Yo a la esposa mía muchos versos de eso se los mandé, se lo hacía llegar, le escribía conforme a lo que yo veía ahí. Usted no peca con eso. Ahora, es pecado si usted lo utiliza para otra segunda mujer que no es la suya, o para otro segundo esposo que no es el suyo. Ya ahí es lo que le dije, hermano, todos los sentimientos son de Dios, depende para que usted lo use. Hay que cambiar color. Claro que sí. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, debemos pedirle a Dios que quite nuestras ideas. Cada vez que usted lea la Biblia, hermano, haga una breve oración siempre. Señor, voy a leer la Biblia. Quita mi mente, pon la tuya. Ayúdame a interpretarla. En el nombre de Jesús. Amén. Que usted lo haga de corazón. Oigan, y el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Como dijimos el día pasado y todavía lo decimos hoy. Y como dice aquí, la Biblia es el único libro donde el autor está presente. Óigame, cuando usted está leyendo la Biblia, el autor de la Biblia tiene que estar allí. Pídale, Señor, ven, vamos a leer la Biblia, está aquí conmigo. Y el Espíritu Santo que está ahí, entonces le va a dar la interpretación fiel de esa palabra. Debemos de pedirle a Dios que nos quite las ideas, que nos quite la humanidad en ese momento y que nos ayude a interpretar su palabra independientemente de todas nuestras preposiciones. Que Dios nos quite todas nuestras ideas, nuestras interpretaciones personales y que nos dé Él la interpretación. Hermano, testifiqué el día pasado y lo testifico hoy nuevamente. Yo le pedí a Dios desde que me convertí. Yo como que logré entender que la Biblia era difícil. Además yo oía gente que lo decía, que la Biblia era difícil de entender. Y desde que yo me convertí, una de mis oraciones fue: Señor, ayúdame a interpretar la Biblia. Señor, profundízame en tu palabra. Hazme ver lo que yo no puedo ver ahí. Hermano, y yo le pedí eso a Dios, le pedí eso a Dios. Y un día yo estaba leyendo la Biblia y como que en un éxtasis, de un pronto así me quedé como pasmado, con los ojos abiertos. Y yo estaba leyendo en una hoja, pero en la otra hoja que yo no estaba leyendo, ahí yo vi un puntito como una luz que fue agrandándose así en forma de círculo, en forma de caracol. Y yo leyendo ahí y viendo la luz que se encendía ya y se ponía más grande hasta que llenó la hoja. Y cuando se llenó la hoja con la luz se esclareció. Yo vi un rostro que supuestamente en mi trato, en lo que Dios trató conmigo, era Jesús que estaba ahí. Vi ese rostro que no puedo definirlo tampoco, porque no puedo decir lo que yo vi de Jesús ahí, que tenía estos kilos. No. Yo vi un rostro ahí, pero la mente mía me dijo: ese es Jesús. Y me habló y me dijo: así es que te quiero, leyendo mi palabra. Hermano, por hoy en día yo no sé qué es lo que está pasando, hermano. Son pocas la gente que se convierten con ese empeño. Son pocas la gente que se convierten con el deseo, el anhelo de que Dios profundice en la palabra, de leer la Biblia, de que Dios se la revele. Hay gente que ni pide eso, hermano. Eso es el diablo, claro que sí. Porque al diablo no le conviene que usted sepa eso. Y el diablo es sabio. Vea, con esto usted conoce al diablo también. Y a diablo no le interesa que usted lo conozca por ahí. A él no le interesa que usted lo conozca por ahí. Porque es que usted, aunque no conozca al diablo, si practica el pecado inocentemente, como quiere, pertenece al diablo, aunque él no lo tenga en la mano así. Porque es que hay dos. Y uno no puede servir a otro, o uno no puede pertenecer a otro, y a uno de esos dos.
Dios o el diablo. Hay dos. ¿Somos del uno o somos del otro? Amén. Y hay gente que dice que son ateos, que no creen ni en Dios ni en el diablo. Y sin creer en el diablo son del diablo. Amén, así es. Como quiera son de él. Es porque que somos de uno, somos del otro. Así es. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pero en ninguna manera no son solamente estos 3 pasos que le he enseñado, que lo hicimos un poco rápido, lo que se necesita para entender la Biblia apropiadamente. Se han escrito libros enteros sobre hermenéutica bíblica. ¿Quién sabe aquí qué es hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia que da a comprender la Biblia. Hermenéutica es la ciencia que nos ayuda para el entendimiento de la Biblia. Hay una ciencia que se llama así, hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica. Sin embargo, estos pasos son excelentes para comenzar a entender la Biblia. Lo que les dije, que la cultura debemos entender que es diferente. Alabado sea el Señor. Y lo demás que hemos dicho hoy. Entender la Biblia puede ser a veces una tarea difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Amén. Por más difícil que usted crea que la Biblia es difícil de entender, por más difícil que usted la haya de entender, con Dios es posible. Por eso hay que pedirle a Dios que esté ahí con nosotros en el momento en que la vayamos a leer. Y consígase usted mismo un método de cómo usted tenerse como ese compromiso de leer la Biblia. Yo no puedo pasarme un día sin analizar un tema. Y además, gracias al Señor que soy pastor y tengo que estar predicando y teniendo temas cada rato. Yo tengo temas rumbados. El día pasado boté yo muchísimos temas que se me dañaron con una agua lluvia. Yo tenía unos cosos llenos así de copia de hoja. Todos los mensajes yo los tenía en copia de hoja, todo. Yo boté muchísimos mensajes que Dios me ha dado. Otro mensaje que yo lo he oído en otra gente, lo he recopilado. Y así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Recuerde, si usted es creyente en Jesucristo, el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Amén. Romanos 8:9. El Espíritu de Dios habita dentro de ti. Por lo tanto, pide al Espíritu Santo que te dé la interpretación de la Biblia. El mismo Dios que inspiró las Escrituras, según Timoteo 3:16-17, es el mismo Dios que te la va a dar a entender. Amén. Tenemos a Dios, hermano. No hagamos eso tan difícil. Con Dios se puede. Y además, si tenemos a Dios, Él fue que lo escribió. Él mismo tiene el compromiso de darnos a entender. Amén. Así que no lo ponga difícil, que eso es. Y termino diciendo, esto no significa que Dios siempre lo hará fácil. El que usted tenga a Dios, el que Dios esté con usted ahí en la lectura de la Biblia, no significa que Dios siempre lo hará fácil. Ahora, yo sí te debo decir algo, y es que Dios desea que tú investigues, que yo investigue su palabra y que exploremos en ella esos fondos de tesoro que ella tiene. Oiga, la Biblia es un tesoro, hermano, un tesoro, y un tesoro que no vino. Ustedes saben, los tesoros mayormente se consiguen abajo de la tierra. Este fue un tesoro que vino desde arriba, un tesoro que usted, cuando está leyéndolo, en vez de estar cavando hacia abajo, está cavando hacia arriba. En vez de estar cavando para irse al infierno, cuando usted lee la Biblia, usted está cavando para irse a la presencia de Dios. Amén. Y Dios quiere eso, hermano. Dios me la bendiga en esta mañana. Amén.